acerca de la palabra de Dios y quiero servirle en el ministerio. Concédeme o ayúdame a meterme en lo que dicen ellos, el convento. Y así mismo fue. Él creció como una persona muy analítica, analizaba todo, pero detalladamente. Era muy inteligente y al estudiar la palabra de Dios seguía convenciéndose de sí mismo de que se necesitaba vivir con Dios. Llegó a ser un sacerdote bueno, pero al seguir estudiando la palabra de Dios, al seguir analizándola, llegó a comprender que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo. Y él comenzó a cuestionar ciertas cosas de su religión, de su iglesia. Él comenzó a compartir esta preocupación con sus superiores y lo mandaron a secluirse por 6 meses. Le quitaron sus cargos de sacerdote y le dijeron que fuera a buscar la gracia de Dios porque él no podía seguir con esa confusión. Y después de estos 6 meses, al salir de ese lugar, cuando se presentó ante su superior, le preguntaron: ¿qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que has decidido hacer? Y él, lleno de temor, pues toda su vida había dedicado todo su esfuerzo, su inteligencia, sus fuerzas a esta iglesia, y le dijo: no puedo seguir siendo un sacerdote, pues a través de la palabra de Dios me he llegado a convencer que hay ciertas cosas que no puedo seguir haciendo. Y por lo mismo él salió sin saber qué es lo que iba a pasar de su vida, pues él nunca pensó que iba a tener otra cosa, que cómo iba a vivir, su madre qué iba a pensar. Al pasar los años, él se casó, tuvo 2 hijos y fue feliz intentando servir a Dios y siguiendo estudiando su palabra, y pasaron 18 años. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice en esta noche, y quisiera leerla una vez más. Dice así su palabra: y estos son los que junto al camino en los que la palabra es sembrada, Satanás. Luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y asimismo estos son los que son sembrados en los pedregales, los que cuando oído la palabra luego la toman con gozo. Él tenía la palabra de Dios, pero al pasar 18 años parece que se olvidó. Sus 2 hijos se desviaron, su hija se embarazó, su hijo empezó a usar drogas, comenzó a tener problemas con su esposa, llegó hasta enviciarse con el alcohol y hasta llegó a darle golpe a su mujer. Y esa noche salió muy triste, desesperado, sin saber qué hacer. Ya no tenía razón de vivir, y paseándose por todo el pueblo en ese estado de desesperación, pasó por un estadio, y en ese estadio se estaba predicando acerca de Jesucristo, y él se acordó de su niñez, de su juventud, de cómo él estudiaba y le gustaba tanto la palabra de Dios, y se metió al estadio a escuchar, pero con una posición muy, como les dije, que él era muy analizaba todo, tenía una preconcepción de todo, y así solo quería escuchar a ver lo que ellos estaban enseñando. Y comenzaron a predicar de Jesucristo, de cómo él murió en la cruz del Calvario, cómo él es el único mediador entre Dios y los hombres, que si tú quieres aceptar la verdad, tú tienes que venir como un niño
no puedes venir con tus propias creencias, con tu propia manera de ser, sino llegar y entregarte completamente y aceptar la voluntad de Dios en tu vida. Y él seguía escuchando esto y se quebrantó y comenzó a llorar, y esa noche aceptó a Jesucristo, cosa que no lo había hecho antes. Él lo había estudiado, lo había leído, pero nunca lo había él mismo aceptado. Y esa noche llegó a casa y comenzó a botar todo lo que era imagen, todo lo que era botellas de alcohol, todo lo que era cosas que no le agradan a Dios. Y su esposa, triste, ya era muy tarde, pero lo que había sucedido esa noche, no podía dormir ella. Se levantó y le preguntó: ¿qué te sucede? ¿Qué te está pasando? ¿Te estás volviendo loco? Y le dice, él le pidió perdón y le dice: perdóname, perdóname. Han pasado 18 años y yo me había olvidado de mis principios. Yo me había olvidado de mis creencias. Perdóname. Hoy yo he hecho una decisión que me ha llenado de mucha paz, cosa que no la había hallado anteriormente. Pero desde hoy en adelante soy un nuevo hombre, soy una nueva criatura. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pasaron los años, fue porque había botado a su hija de la casa por el embarazo, fue y la buscó por todos lados, la trajo a su casa, a su hijo por igual. Su familia se compuso y a los años vio al pastor que estaba predicando en aquel estadio, y le dio las gracias. Le dijo que estaba muy agradecido por haberle acordado de que él creía en Jesucristo, que fue por creer en Jesucristo que lo sacó del error. Pero pasaron los años y se lo olvidó, pero a través de la predicación se acordó una vez más. Y en esta noche, mis hermanos, en esta noche Jesucristo te quiere acordar de eso. Acuérdate de esos momentos gloriosos en tu vida, cuando Jesucristo entró a tu corazón, cuando Él hizo una maravilla tan grande como se predicaba en estos sábados anteriormente, que eso es uno de los milagros más grandes, como el milagro de Lázaro cuando resucitó. Cuando Cristo renueva tu vida, cuando te restaura, cuando te llena de su paz, de su luz, de su verdad. Acuérdate de esos momentos y por lo mismo di: yo creo en ti, Jesús, y por siempre creeré en ti. Y hay, como les decía, hay muchos testimonios. El obispo Ventura Luis, ustedes se acuerdan cómo él testificaba que él era una de esas personas que estaba buscando la verdad y que iba de iglesia en iglesia, busque y busque la verdad, buscando siempre en la palabra de Dios, buscando quiénes eran los que guardaban la verdad. Y por fin se topó con esta iglesia. Y cuán lindo fue su conversión cuando él aceptó, cuando él dedicó su vida y todas las enseñanzas lindísimas que él nos enseñó. Yo me acuerdo, los jóvenes lo visitamos antes, poco tiempo antes de morir, y nos dio unos consejos lindísimos. Lo acuerdo yo como si fuera ayer. Yo entré a su cuarto y todo era blanco, las paredes blancas, las sábanas blancas. Era como si yo había entrado en una nube. Ese hombre, ustedes se acuerdan su condición, pero nunca dejó de creer en Jesucristo. Él siguió guardando la fe hasta el último día de su vida. Y estos tiempos, mis hermanos, no fue sin razón por la cual Jesucristo hizo esa pregunta. ¿Será cuando el Hijo del Hombre regrese a esta tierra, hallará fe? Si tú dejas de decir esto, si tú dejas de creer como es esta declaración, ¿será que Jesucristo hallará fe en la tierra cuando Él vuelva? Quisiera ya, para terminar, leer este mensaje del Espíritu Santo y les digo, esto de creer, esto de fe, es algo tan necesario, es casi, o es imposible.